recibir el mismo espíritu y el mismo testamento. Amén. Yo quiero que esta noche tú agarres la mano de tu hermano que te queda a tu lado. Agárrala, entiendo. Ustedes se atrevieron por revelación a poner un tema y no cualquier tema. Amén. Aleluya. Y cuando ponemos un tema profundo es porque estamos dispuestos a pagar el precio. Y estamos dispuestos a desafiar. Yo quiero que tú le digas a tu hermano lo profundo de mi corazón. Pero eso no pretendo, tienes que quererlo tú. Porque si tú no crees lo que Dios te dice, no interese, entonces no es nada. Si nosotros como hijos de Dios no creemos lo que Dios nos ha dicho, no avanzamos a ningún lugar. El primero que tiene que creer es usted. Dios cree en nosotros. Y nosotros. El Espíritu Santo. Podemos creer bíblicamente. Cada vez que Dios llamaba a un hombre, lo primero que le salió al hombre no diciendo la excusa. Cuando llama a León, te dice soy pobre, mi familia era más pobre, la tribu más pobre. Excusas. Porque a veces vemos nuestra condición cuando Dios nos hace un llamado. El problema es que Dios no ve tu condición presente. Dios ve más allá porque Dios está en ti. Y lo profundo de mi corazón, dijo tu hermano. Llama a lo profundo de tu corazón. Mira nuevamente, lo profundo de mi corazón. Llama a lo profundo de tu corazón. Del corazón del Padre. Quiero definirte estas dos palabras, profundo. Dice esta palabra se define como algo fuerte o intenso, que resulta difícil de entender y requiere una gran penetración del pensamiento para ser comprendido. Dice la palabra profundo también se define como algo íntimo o oculto que no se detiene en lo superficial. Yo no sé si estoy entendiendo lo que Dios te está diciendo. Corazón. La Biblia se refiere al corazón como el centro del que emana la vida. Desde el punto de vista bíblico dice que el corazón pudiera verse como que abarca la totalidad del intelecto y la emoción y la voluntad de uno. Es decir, el corazón es el centro de las emociones y el centro de la voluntad humana. Por eso dice en Proverbios 4:23, sobre todas cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso que esta noche vamos a hablar acerca del toque de mi corazón al corazón del Padre. ¿De qué forma yo puedo tocar el corazón del Padre? Anda la basura. Cuando hablamos bíblicamente a los primeros capítulos de Génesis, la Biblia nos enseña que Dios empieza a crear todas las cosas. Y dice la palabra que cuando Dios empieza a crear todas las cosas, Él mismo empieza a ver y empieza a sentirse satisfecho por lo que está haciendo. Porque dice la palabra que Él veía que lo que hacía, que lo que creaba era en gran manera bueno, en gran manera excelente. Y usted conoce muy bien que la palabra enseña que por medio de la palabra, por medio de la declaración de la palabra de Dios, empezaron a venir a existencia todo lo que hoy vemos. Pero escuche algo. Después que Dios crea todas las cosas, dice Dios, voy a hacer un ser
a mi imagen y semejanza. Cuando analizamos la palabra, usted puede observar y usted observa que todas las cosas creadas fueron creadas por la palabra de Dios. Pero cuando Dios se refiere a crear el hombre, no solamente Él declara una palabra. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y no solamente declara la palabra. La palabra nos registra que Dios con sus propias manos le empieza a dar forma al hombre. ¿Saben qué va a entender esto? La importancia que tiene el hombre para Dios. Dios le estaba dando a entender al hombre que este ser no era cualquier cosa para él. Pero no solamente eso. Usted conoce la historia que cuando Dios crea al hombre, hace un muñeco de la tierra. Pero dice la palabra que Dios sopla aliento de vida en el hombre. Y cuando ese aliento llega dentro del hombre, dice que el hombre viene a ser un ser viviente. Antes del hombre recibir ese aliento no era un ser viviente. Cuando el hombre recibe ese soplo divino, entonces se incorpora y se levanta y se llama que es un ser viviente. Por eso es que las personas que están separadas de Dios, las personas que no tienen relación con Dios, que no tienen intimidad con el Espíritu Santo, les falta el aliento de Dios. Y cada uno de nosotros conocemos la historia, porque es una historia que la hemos leído a cada rato. Es una historia que nos la sabemos de memoria. El lugar de autoridad donde Dios establece al hombre. El lugar de exposición donde Dios establece al hombre. Dios creó al hombre simplemente para que ocupara un espacio. Dios creó al hombre simplemente porque le pareció crearlo. No. Dios creó al hombre porque Dios tenía un propósito con el hombre. Por eso es que dentro de su corazón usted no puede sentirse cualquier cosa. Usted no puede sentirse como que no tiene valor. Porque su Dios le dio valor. Porque su Dios le dio autoridad. Pero al Dios crear al hombre, lo que Dios le da a entender al hombre, usted repite la palabra que Dios le dice, gobernar y enseñorear sobre todas las cosas. Dios le da el gobierno al hombre en la tierra. Pero aparte de dar el gobierno, Dios tiene una comunión con el hombre, una relación perfecta con el hombre. Y en esa relación perfecta que Dios tenía con el hombre hacía, el hombre vivía conforme al corazón del Padre. ¿Cuál era la idea que había dentro del corazón de Dios? Cuando Dios crea al hombre, lo primero que le dice es enseñorear, gobernar sobre todo lo creado, sobre todo lo que hice. Es decir, que esa es la idea divina. Y cuando Dios imparte esa idea divina, dice que Adán, como era un ser perfecto, empieza a complacer el corazón de Dios. Póngase a observar que la única manera de complacer el corazón del Padre es cuando usted está ligado a Él. Por eso dice la palabra, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino aquel que haga la voluntad de quién, del Padre. Cuando una persona hace la voluntad del Padre, ¿sabe qué está haciendo? Está viviendo conforme al corazón de Él. Aleluya. Y usted conoce la
trayectoria. Hasta que llega un punto que nosotros conocemos como la caída del hombre. Y cuando entra el pecado en el hombre, inmediatamente, por la desobediencia de Adán, entró la calamidad, entró todo lo peor a la tierra. Dios en su principio quería expandir su reino a través del hombre. Yo no sé si está entendiendo lo que Dios te está diciendo, hermanos. Porque tienes que entender que tú no estás en la tierra por estar. Tú estás en la tierra porque Dios te escogió y te marcó. Por eso dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo ya te había escogido. Y tú decías, bueno, estoy en el territorio, estoy aquí en Verón, por coincidencia, por un accidente. No, está aquí porque es un propósito de Dios. Así es. Está aquí porque Dios te estableció en el lugar indicado donde va a provocar el avivamiento, donde va a compartir su reino a través de ti. Así es. Porque la idea de Dios desde el principio ha sido expandir su reino a través del hombre. Pero cuando el hombre desobedece, cuando el hombre cae de la gracia, ¿sabe lo que sucede? El hombre ya no empieza a caminar conforme al corazón de Dios, conforme al corazón del Padre, sino empieza a caminar conforme a su propio deseo egoístas. ¿Qué dice la palabra? Que Dios dijo, el corazón del hombre debe continuamente al mal. En un principio, el hombre vivía para quién? Para Dios. Pero cuando el hombre se separa, ¿para qué vive? Para el deleite de sus propios deseos. Sus deseos de jóvenes. Sus deseos de separar de Dios. Sus deseos fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que en este tiempo tenemos que tener cuidado si estamos complaciendo el corazón del Padre o estamos complaciendo nuestros propios deseos. Ajá. Porque muchas veces decimos que estamos haciendo las cosas para Dios, pero no la estamos haciendo para Dios. La estamos haciendo ¿para qué? Para deleite de nosotros, deseos egoístas, para que digan, pero es muy diferente cuando yo digo, Dios, yo quiero vivir conforme a tu corazón. De la cosa del Señor. Y póngase a observar que cuando se rompe esa alianza entre Dios y el hombre, los beneficios que tenía el hombre lo pierde. Las bendiciones y los privilegios que tenía Adán lo pierde. Porque fuera de la presencia de Dios, separado de Dios, no hay beneficio. Diga a tu hermano que te queda a tu lado, separado de Dios no hay beneficio. Por eso es que la palabra dice, venid los que están cansados y agobiados, que es lo que va a hacer de cansar. Quiere la fuente de qué? De agua viva. Porque cuando tú reconoces que eres la fuente, y cuando tú te sientes sediento, cuando tú te sientes angustiado, tú entiendes que el único lugar donde tú puedes saciar tu sed, donde tú puedes acoger la refrigerio, es la presencia de Dios. Y el hombre toda esa trayectoria, todos esos periodos desviados del plan divino y del propósito de Dios. Hasta que no viene usted conoce la historia, el mismo Dios se hace hombre. Llamamos a Jesús, Emmanuel, Dios por nosotros, y viene a restaurar todas las
intercedía por esta actividad, el Señor me decía, dile a la iglesia que yo quiero entregarle